Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Belén Zumbaino. Pertenezco al Centro ProBio, que es el Centro de Protección de la Biodiversidad, creado en la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad de Jujuy. Nosotros somos un grupo de chicos preocupados por el cuidado del medio ambiente, de nuestra flora y de nuestra fauna. Estamos estudiando muchos para ser biólogos, otros para ser veterinarios, y se nos ocurrió la idea de llegar a todos los niños de la provincia con un poquito de información sobre la naturaleza. En la imagen que podemos ver hay algunos de los miembros de nuestro grupo y los niños con los que estuvimos trabajando el año pasado en un proyecto que se llamó Niños ProBio. Nuestra idea es que todos los niños de la provincia se conviertan en colaboradores para poder cuidar el medio ambiente. Entonces trabajamos en diferentes talleres, como por ejemplo en la imagen de arriba, en un taller que hicimos sobre insectos y artrópodos. En el de abajo, un taller donde trabajamos sobre dinosaurios y les enseñamos cómo trabajan los paleontólogos. Y también hicimos, entre otros, un taller sobre plantas. Entonces nuestra idea es que de a poquito vayamos aprendiendo sobre la naturaleza que nos rodea y así podamos todos juntos trabajar para que se mantenga y se cuide el medio ambiente. Hablando un poquito con las seños que estuvieron trabajando con ustedes, me dijeron que era importante que hablemos sobre los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema entonces? Podemos definir a un ecosistema como un sistema natural, es decir, un lugar formado y creado en la naturaleza. Y tiene diferentes componentes. Para que haya un sistema natural tiene que haber un espacio físico, es decir, una porción de tierra o una porción de agua. Además, tenemos en cuenta la flora, que son todas las plantas que viven en ese sistema, y la fauna, que son todos los animales. Recordemos que cuando hablamos de animales, no solo hablamos de los mamíferos, de las aves, de los reptiles, sino también de los pequeños animales, algunos microscópicos o que no podemos ver con nuestros ojos, como ser pequeños insectos y pequeños microorganismos. Entonces aquí, por ejemplo, marcamos unos animales como ser los peces, las ranas, y cuando hablamos de flora, les marqué ahí atrás unos arbolitos que están conformando un pequeño bosque. ¿Qué es también importante en un ecosistema? Porque podemos tener un espacio donde estén las plantas, donde estén los animales, pero que entre ellos no se relacionen, y eso no va a ser un ecosistema. Un ecosistema es aquel lugar en donde la flora, la fauna y el espacio físico se relacionan entre sí. Vamos a ver un poquito más entonces. Los ecosistemas tienen componentes a los que llamamos bióticos y componentes abióticos. Componentes bióticos son todos aquellos que tienen vida. Recordemos que todo lo que tiene vida nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, dentro de los componentes bióticos, yo les marqué aquí los animales en todas sus formas y diversidades, las plantas y también los hongos y otros microorganismos. Los componentes abióticos son los que no tienen vida. Y les puse como ejemplo el suelo, el agua y las rocas que forman parte del ecosistema. Todas las flechitas rojas que les dibujé significa que entre ellos hay relaciones. Por ejemplo, los animales pueden alimentarse de las plantas. Los hongos pueden descomponer y atacar algunas plantas. Ahora veamos, los animales pueden utilizar las rocas como un lugar donde apoyarse. También los animales utilizan el agua para beber. Las plantas utilizan el suelo para sujetarse y para recibir los nutrientes, al igual que los hongos.
Es decir, que todos los componentes del ecosistema están relacionados entre sí y se necesitan uno del otro para que este sistema funcione correctamente. Y aquí abajo les puse algo importante. El calor y la energía son el motor para que el ecosistema pueda funcionar, ya que sin energía y sin calor, estas relaciones entre los seres bióticos y los seres abióticos no pueden darse. Bueno, veamos ahora que los ecosistemas pueden tener diferentes tamaños y diferentes características. A veces cuando hablamos de ecosistema, nos imaginamos un lugar muy amplio, como el que podemos ver aquí, que es un ecosistema de la puna, donde hay un suelo, donde hay pequeñas plantas, pequeñas hierbas que se pueden ver abajo, hay animales viviendo en él, están las nubes en el cielo que pueden representar el agua en algún momento de lluvia, y todos están relacionados entre sí. Pero pensemos también que un ecosistema puede ser un lugar muy pequeñito como un charco de agua, ya que en ese charco viven pequeños microorganismos, podemos encontrar por ejemplo renacuajos, podemos encontrar larvas de mosquito, hay pequeñas algas y todo esto relacionándose entre sí pueden formar un ecosistema. También podemos tener ecosistemas formados en casa. Si alguno de ustedes tiene una pecera, esto está representando un ecosistema donde hay, por ejemplo, en esta imagen, peces, plantas, agua como ser abiótico, rocas como componente abiótico y todos relacionándose entre sí para que funcione correctamente. Hay diferentes, entonces, tipos de ecosistemas. Los podemos clasificar en ecosistemas terrestres, aquellos donde todos sus componentes se desarrollan en la tierra y tenemos por ejemplo los desiertos, las selvas, los bosques, los matorrales. También tenemos los ecosistemas acuáticos, que son los que se desarrollan dentro del agua. Y ahí vamos a pensar en los grandes mares, océanos, en los ríos, en los lagos y, como les dije hace rato, en pequeños ecosistemas acuáticos como puede ser una pecera o un charco de agua. Y también tenemos los ecosistemas mixtos, es decir, que son una mezcla de ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Y son aquellos en donde el ecosistema terrestre con el ecosistema acuático se relacionan entre sí, como la costa de un mar, o los humedales o la orilla, por ejemplo, si pensamos en Jujuy, cuando estamos a la orilla de los diques, a la orilla del Sibi-Sibi, de nuestro río, en donde se relaciona el ecosistema terrestre y el río que recorre este ecosistema. ¿Cómo se clasifican entonces los componentes vivos de un ecosistema? Habíamos hablado de animales, de plantas y de hongos. Y cada uno va a cumplir una función particular dentro del ecosistema. Tenemos los productores, que son las plantas, que seguramente ya aprendieron que gracias a la fotosíntesis convierten todas las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas, que sirven para alimento de los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores entonces? Los consumidores son las aves, los insectos, los mamíferos, dentro de los mamíferos los seres humanos, somos los que consumimos todo lo que las plantas producen. Ahora, hay consumidores de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, según cómo se vayan dando en la red alimenticia que seguramente también ya la han visto en el colegio. Y por último tenemos los descomponedores. Los descomponedores son aquellos seres que se encargan de descomponer toda la materia orgánica y volverla a transformar en inorgánica para que este ciclo vuelva a funcionar. Acá en esta imagen tenemos como descomponedores a los hongos, pero recordemos también que hay descomponedores que no podemos verlos a simple vista, como ser las bacterias, los protozoos y pequeños microorganismos que están en la tierra que se encargan también de esta descomposición.